Entonces, vamos a retomar la práctica. Vamos a hacer el problema 3. No sé si alguien ha tenido o tuvo tiempo para hacerlo. Ojalá que haya sido así el caso. Igual vamos a hacerlo aquí de nuevo. Bueno, ¿qué nos dice este problema? Y lo vamos a hacer raudamente para alcanzar a que termine la clase. Bueno, este problema simplemente nos dice que calculemos la presión en el punto A, en el punto B, punto C y en cada cavidad de aire. Entonces, vamos a compartir pantalla. Ahora siguiendo la recomendación de uno de los compañeros, me cambié a Krita. Ojalá funcione mejor esta vez. Igual, si ven que hay problemas, por supuesto me dicen, y si tienen alguna sugerencia, nos cambiamos de nuevo. Entonces, ¿cómo se hace este problema? Simplemente tenemos que... Yo lo voy a dejar sin valores numéricos para que ustedes, y por razones de tiempo más que nada, próximo vamos a hacer esto más tecnológicamente. Ya. Y aquí. Vamos aquí. Profesor, Dígame. ¿qué es el líquido que aparece en el problema? Me Ya, habían dicho. esto es un líquido manométrico, el cual se me olvidó de darles el valor, pero uno buscando en Google o en cualquier libro debería estar el valor del peso específico. Si no me equivoco, es como un aceite de color azul y tiene una gravedad específica de 1.75. O sea, vamos a poner MB, perdón, es el peso específico. 1.70. Así que no funciona muy bien el programa. 1.70. Vamos a seguir explorando programas por lo visto. Ya, entonces, lo que nos dice este problema nos da esta altura, lo copié mal. Ah, excelente. Nos da... Si cambia de pincel. Si no, ese problema no es el pincel, sino perdón, el touchpad. Pero vamos a condicionando ya. Entonces aquí tenemos esto encerrado y tenemos esto que está a la misma altura ya. Para la próxima vamos a hacerlo de la imagen para no andarlo copiando. Nos da el punto A, nos da el punto B, punto C, y esto es aire, y aire, esto es aire. Ya, y nos da por supuesto esta altura que tenemos que es 4 más 6. Esta altura que es 6, esta altura que es 4 y la altura del agua que es 4. Bueno, vamos a ir rápidamente para alcanzar. Lo primero que por supuesto vamos a notar en este problema es que tenemos que calcular el primer punto que corresponde a el punto A. Para este punto A,
las alturas en el sistema internacional. Yo lo voy a dejar todo sin valores, pero ustedes saben que una pulgada tiene un valor de 2.54. Profe, Dígame. no sé si le sirve ahora, pero podía haber recortado la pantalla donde Sí, tiene la guía y esto con pegar. computadores distintos, pero para la próxima la vamos a hacer así. Muchas gracias igual por la sugerencia. Sí, la próxima para la práctica vamos a andar mejor ya. Entonces, tenemos la presión en el punto A, va a ser igual, como recordamos de la clase anterior, la presión del punto A va a tener un valor igual a la presión atmosférica, ¿cierto? Este punto se encuentra aquí, presión atmosférica, más la presión debido a la columna de agua que se encuentra sobre él, esto es igual a... perdón, entonces la presión de A en el punto A, pero manométrica, aquí lo único que hice fue restar la presión atmosférica, va a ser igual al valor de la columna de aire, la cual tiene un valor de, perdón, de agua, el cual tiene un valor de 1.991 kilopascales. Recuerden, cualquier duda me van a preguntar. Ahora vamos a la presión debido al punto B. Para esto vamos a tener la siguiente consideración. En base a nuestra figura, nosotros sabemos que la presión en el punto A, esto no tiene nada que ver aquí. Y tenemos nuestro nivel de, y aquí tenemos aire. Entonces, nosotros sabemos esta distancia, por lo que sabemos que la presión del punto A va a tener un valor igual a, perdón, a la columna de nuestro fluido, que es Merian Blue, y esta altura tiene lo vamos a denominar como H1 por el peso específico de nuestro Merian Blue, y vamos a mantener esta denotación más y recuerden que este es manométrico, más la presión del aire en este punto, la cual no es atmosférica, ya que es aire que se encuentra atrapado en una cavidad. Entonces, presión del aire. De la misma forma podemos demostrar de que al hacer este cálculo llegamos a que perdón. Perdón. Este es la presión del... Oh, la presión manométrica, y esta aquí hay que sumar la presión del aire. Ya que nosotros conocemos esta presión manométrica, pero no equivale a la presión en este punto si estuviéramos calculando la presión absoluta. Entonces, lo que podemos hacer en base a esto es demostrar que la presión del aire manométrica, simplemente restando este valor de la presión atmosférica, va a tener un valor que corresponde a la presión del aire manométrica, restándole la presión debido a esta columna de aire, perdón, de Merian Blue. Vamos a... Parece que no anda muy bien el programa. Y en base a esto, y esto es manométrica nuevamente,
Sabemos que la presión del aire en la primera cavidad tendrá un valor de 0.24892 kilopascales. ¿Ya? Ahora nos volvemos a nuestra figura y la vamos a mostrar en este otro computador mejor para ir mejor. Y ya conocemos la presión en este punto y conocemos la presión del aire, por lo que pasamos a la presión del punto B. Vamos a hacer de nuevo, vamos a compartir. Entonces, la presión en el punto B se puede calcular sabiendo que tenemos la presión del aire en esta cavidad y el punto B, el cual se encuentra al fondo de nuestra pequeña cápsula de fluido, perdón, bolsillo de fluido, y conocemos esta altura que tiene de 6 pulgadas. Entonces, recordando que la presión en un punto va a tener un valor igual a la presión, a esta presión de aire, más la cual nosotros sabemos que es manométrica, que es lo que hemos calculado, más una presión de atmósfera, y esto es simplemente para transformar esta presión de aire a absoluta, más el peso, perdón, la presión debido a esta columna de Merian Blue, por lo que tenemos este que vamos a denominar como H2 gamma del Merian Blue. Y esta presión del punto B va a tener un valor de 3.49172. La verdad, estoy usando muchas cifras significativas. Ustedes ya tienen que hacerlo bien y usar menos, como todo buen ingeniero debería hacer, y que yo estoy pecando. Finalmente, no, perdón, nos falta un paso más. Tenemos la presión del punto C, la cual, viendo nuestra figura, tiene esta forma. Digan. ¿Por qué en el punto E le suma la atmosférica, la presión atmosférica? Claro, porque habíamos calculado esta presión de aire, Sí. pero la habíamos calculado como manométrica. Ah, ya, ya. Entonces, nos interesa la presión absoluta, pero, perdón, aquí, manométrica, okay, gracias por hacerme notar. Simplemente les estoy mostrando cómo podemos hacer esta transformación en base, sí, y calcular todas estas presiones sin conocer la presión atmosférica. Simplemente la dejamos expresada como manométrica. Bueno, finalmente tenemos el punto C. Tenemos esta altura que le vamos a dar un valor H3, y cual tiene un valor de 4 pulgadas, 6 pulgadas, ¿cierto? Y tenemos aire aquí. Ahora vamos a considerar tan solo esta columna que está aquí, solo esto. Y vamos a tener que la presión del punto C, nuevamente hacer la presión del aire, la cual es manométrica, por lo cual le vamos a sumar la presión atmosférica para transformarla en absoluta, más la presión debido a la acción de esta columna de Merian Blue que se encuentra sobre el punto C, y tenemos su peso específico del Merian Blue por esta altura H3. Vamos a ir terminando porque ya me pasé un poco, y la presión del punto C va a tener un valor de 4.605 kilopascales. Finalmente, tenemos esta cavidad de aire,
y que retomamos nuestro punto C. Conocemos esta altura de la columna de Merriam-Blue. Tenemos que la presión del aire en esta cavidad, que es de la derecha, vamos a ponerle D para diferenciar con lo anterior, va a tener un valor que equivale, lo vamos a hacer al revés mejor para que ustedes lo comprendan mejor. Sabemos que la presión es del punto C, la cual ya calculamos. Va a tener un valor, y aquí como vamos a transformarla a absoluta, le sumamos la presión del aire, perdón, atmosférica. Va a tener un valor que equivale a la presión en esta cavidad, y la presión del aire, a la derecha. Ya vamos a probar otro programa para la próxima, ya que no me ayudó mucho. Y el peso de esta columna de Merriam-Blue, que vamos a denominar H4, que nosotros sabemos que son 6 pulgadas, H4 por el peso específico del Merriam-Blue. De la misma forma podemos, una vez más, restar esta presión atmosférica, y haciendo un poco de álgebra llegamos a la conclusión de que la presión de aire de la derecha, simplemente, y vamos a denominarla como manométrica, va a tener un valor que corresponde a la presión en el punto C menos la presión debido a la columna que se encuentra sobre este punto, H4 gamma del Merriam-Blue. Ahora, en esta práctica, digamos, Disculpa, en el paréntesis era presión en C más la presión atmosférica. claro, porque conocíamos esta versión en el punto C, pero la habíamos calculado como manométrica, y a nosotros nos interesa esa presión como absoluta. Ahora, si se dieron cuenta, estuve jugando todo el rato con la presión atmosférica, y al final, si en algún punto nosotros la restamos, casi el resto de todas las presiones van a resultar como manométricas. Pero yo se lo estoy haciendo así porque hay que tener cuidado igual, no nos vamos a confundir kilopascales. Y sería el problema. Entonces, me pasé, me disculpo. Vamos, ese era el problema, y vamos entonces a vernos este miércoles a las 8:15. Ahí, como ya les había mencionado, vamos a continuar con el capítulo de hidrostática, y terminamos este miércoles. Nos vemos entonces. ¿Quedó alguna pregunta, alguna duda por el problema? Por lo visto no, así que ya nos vemos el miércoles. Vamos a dejar de grabar. Yo les voy a subir al tiro entonces la...